Nos visita Claudia Baigorria, que es una conocidísima dirigente gremial universitaria, además de estar en la CTA Autónoma, con un rol importantísimo a nivel provincial. ¿Por qué? Bueno, porque se está llevando adelante ya está culminando la primera jornada de paro universitario a nivel país y porque se espera con mucha expectativa las movilizaciones de la próxima semana, donde ya la CGT anticipó que va a apoyar. Movilización universitaria que tuvo una manifestación, iba a decir, sí, impresionante lo fue por la dimensión de la cantidad de personas movilizadas, pero al mismo tiempo doloroso, ¿no? Porque es marchar y convocarse. Obviamente ese registro y esa pulsión de defender la cosa pública es interesantísimo y la verdad habla mucho de la sanidad de una población, pero al mismo tiempo fue el motor de un recorte excepcional para la universidad pública como nunca en la historia. Tal vez habría que remontarse a épocas de dictaduras militares donde no solamente se reprimía, no solamente se recortaba el presupuesto, sino que se reprimía. Habría que irse, a un ejemplo, al 66 con la noche de los bastones largos, por poner un ejemplo. ¿Cómo te va, Claudia? Gracias por haber venido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto siempre. Gracias por el esfuerzo de haber venido. No, por favor, al contrario. ¿Qué estás viendo? Bueno, estoy viendo un país que está cada día más empobrecido. Eso lo vimos hoy, ¿no? Más de la mitad de nuestra población es pobre. Con una tendencia que no es a la baja, no es a la mejoría, porque los consumos en supermercados siguen descendiendo, porque la gente está consumiendo lo estrictamente más esencial, porque lo vimos y lo padecimos con nuestros jubilados, porque fue un padecimiento, en verdad, ver lo que fue el tratamiento vergonzoso de la negación al otorgamiento de un incremento miserable, ¿no? 2,5 kilos de carne picada, y aún eso hicieron todo el esfuerzo que después terminaron celebrando con asado para los 87 héroes y heroínas del presidente Milei. Es una política impiedosa, es una política muy agresiva, y es una política de falta de empatía con el que menos tiene, con los sectores que menos tienen, ¿no? Que son cada vez más visibles aparte. Ya no hay como tapar la indigencia, porque cualquiera que va caminando por las calles de Santa Fe, vengo de haber estado en Buenos Aires 2 días, es terrible la cantidad de niños y niñas pidiendo que están... Familias enteras en la calle, ¿no? Familias enteras durmiendo en la calle, con colchones, es tremendo. Yo tampoco recuerdo, y tus palabras las comparto plenamente, no recuerdo esto porque ni siquiera en tiempos de la crisis del 2001 o en la hiperinflación, en la última etapa del gobierno de Alfonsín también, o lo que sea, no hemos llegado a estos niveles de inhumanidad, digo, ¿no? Porque siempre había un Estado que estaba más o menos al lado, donde vos decías, bueno, le toca a la clase media, le toca a le toca al otro, el corralito le toca a los sectores un poco más acomodados, pero los demás abajo pudieron tener una contención. De hecho, después del 2001 es cuando aparecieron los planes sociales, ¿no? No teníamos antes planes sociales, hubo algún tipo de ayuda en tiempo del gobierno de Alfonsín, pero siempre hubo un Estado con mano tendida. Ahora hay un Estado con Petovelo como superministra y superfigura de ese gobierno que quieren ellos representar para sus votantes, que están cada día más enojados, hay que decirlo también de este modo. Esa mano ha desaparecido, y esa mano es, al contrario, la que empuja cada vez más a mayor cantidad de familias a niveles de pobreza, de indigencia y de falta de dignidad para la vida. Yo recién veíamos imágenes de la movilización en Santa Fe de marzo, ¿fue, no? La gran movilización, el marzo 23 pasado. de abril. 23 de abril. Sí, enorme. Mirá que... Inmensa fue, sí. Tan hermosa como angustiante para mí, porque la idea de estar ahí que estuve ahí, fue de una comunión que no tenía desde la época mía de estudiante y las movilizaciones que yo había participado, y al mismo tiempo con el desgarro de saber que la presencia nuestra ahí significaba que estamos diciéndole no a un recorte brutal al presupuesto universitario. Yo recordaba
no quiero ser yo el protagonista de esta entrevista, pero recordaba que durante un tiempo me tocó ir muy seguido a la zona de la Plaza San Martín en Santa Fe. Y veía con mucha curiosidad cómo muchísimas mujeres pasaban las mañanas enteras en los canteros centrales tomando mate. Sí. Tomando mate, comiendo algunas galletitas. Era que no le alcanzaba para el bondi, pero esto estoy hablando hace 10 años. Se llevaban a los chicos a la escuela Sarmiento. Correcto. Los esperaban en la plaza para no volver a la casa y después volver a buscarlo, y los llevaban a la casa. Lo que significaba el esfuerzo de, bueno, la escuela no se discute. No. La escuela te va a representar que mi hijo tenga un ascenso social, tenga la posibilidad de ser... De progresar, de seguir avanzando, de tener una posibilidad en la vida. Es eso, ¿no? También recortar la universidad. Sí. Bueno, yo soy hija de la escuela pública, soy hija de la universidad pública, hice posgrado también, cursé el posgrado en universidad pública y soy primera generación también de universitarios en mi familia. Entonces, sé del esfuerzo que han hecho mis viejos para que yo pudiera estudiar en la universidad y transité la mayor parte de mi educación prácticamente en dictadura, excepto después en la universidad, donde en el 83 recuperamos la democracia, ¿no? Pero después, muchos años de mi vida los cursé en una escuela pública que aún en tiempos de dictadura tuve la posibilidad de tener esa maestra o ese profe piola que te abría la cabeza, que te hacía leer, te hacía escuchar José Pedroni, te hacía escuchar César Isela, te hablaba de la guerra en Vietnam, te hablaba de otras cosas que en los libros de texto convencionales de aquella época, donde había cercenamiento, ¿no? Ahí sí que había adoctrinamiento. Ahí sí que había adoctrinamiento. Sí, claro. Entonces también era difícil transitar esos tiempos porque incluso estaba prohibida la sindicalización en los centros de estudiantes. Así que los centros de estudiantes yo los conocí recién en la universidad, en otra etapa no los conocí. Bueno, todo eso que se recuperó después con la democracia y que una gran parte de la juventud no conoce, o lo olvidó, o no lo tiene presente, o no le duele, tal vez como te duele a vos, me duele a mí, porque sabemos lo que padecimos y lo que padeció otra gente que no la puede contar, y entonces hoy por hoy decimos que es necesaria la educación pública, porque además es lo mejor que hay. Sí. Sin negar que hay instituciones, que hay incluso establecimientos confesionales con curitas de barrio que hacen un esfuerzo enorme, donde la mamá y que no les cobran incluso a los pibes. Bueno, todo eso yo lo reconozco porque lo conocí también y lo valoro y tengo compañeros y compañeras que trabajan muy concienzudamente en esos espacios con mucho amor, con mucha entrega. Pero no hay nada más igualador que la escuela pública, que la universidad pública. Y allí te conoces con gente de doble apellido, con gente que tiene otra procedencia y te podés sentar a estudiar y compartimos el mismo mate. Y después, bueno, la vida abre caminos a cada quien, pero lamentablemente, también debo decirlo, en esta universidad pública un porcentaje muy alto votó este cambio. Sí. Este cambio salvaje, este cambio siniestro. ¿Y qué advertís ahí? Que esa gran parte, si la podés identificar, está registrando a ver, no quiero usar una palabra incorrecta, ¿está registrando la destrucción de la universidad o no todavía? Porque hubo un discurso muy hipócrita, muy falso, de hablar de la casta y considerar que la casta era todo lo vinculado a la política, al sindicalismo, bueno, todo eso para mucha gente terminó siendo, bajo mucha estigmatización, por supuesto, bajo mucha mentira, con mucho trabajo en redes sociales, enorme trabajo en redes sociales, y convencieron a esa juventud que de pronto la política dejó de enamorarla. Pero también con esto de pensar, a vos no te va a tocar, porque vos no sos casta, porque tu viejo labura, porque vos te ganás el pan, porque porque está bien que tu viejo tenga 4 o 5 laburos, aunque no le alcance la plata, no importa, pero tu viejo no es casta. Así convencieron muchos pobres también, no es solamente sectores acomodados de la universidad, pero en la universidad se consideraba probablemente a nosotros no nos va a tocar. A nosotros no nos va a tocar. Claro. Pero nos tocó, nos está tocando.
y los trabajadores y trabajadoras ni hablar. Desde la recuperación de la democracia no hemos transitado una penuria salarial, porque hay que decirlo de este modo, tan horrenda como la que se está padeciendo ahora, ¿no? Se está yendo gente de la universidad, se están yendo profesionales de la universidad, o están cansados porque tienen que buscar otro ingreso, otro trabajo, porque no fue, incluso se padeció mucho durante la pandemia, donde hubo un contacto muy vertiginoso con la virtualidad, con las herramientas tecnológicas, que no todo el mundo tenía el mismo nivel de conocimientos, había brechas muy grandes, y no todo el mundo en la pandemia tampoco tenía en su domicilio, en su casa, las condiciones incluso mobiliarias, ¿no? Los asientos ergonómicos, todo esto como para poder sostener una clase, y que psicológicamente además el daño producido fue grande, y que había que cuidar los hijos, las hijas, o los nietos, las nietas, lo que fuera, hacerse cargo de todas las cuestiones de la casa, estudiar, dar clases, corregir exámenes, etcétera, etcétera. Eso dejó secuelas, No tenemos la misma universidad que teníamos antes de la pandemia, no tenemos la misma escuela. Un asterisco ahí, que no se trabajó tampoco en la gestión Fernández, digamos. No, tampoco. No se registró todo esto, esta problemática, para decir, bueno, de esto tenemos que salir de otra manera. No podemos flotar y esperar que se acomode la cuestión. No, sí, durante la pandemia nuestra central fue parte también de una articulación muy buena que pudimos tejer, sobre todo desde el feminismo sindical, con compañeras de la CGT y de la CTA de los trabajadores, para trabajar el tema de impulsar alguna ley que fuera un poco más protectiva para quienes estaban expuestos y expuestas al tema del teletrabajo. Docencia con asistencia de herramientas tecnológicas no es lo mismo que el teletrabajo, el trabajo de plataformas. Bueno, todo esto no estaba regulado en la Argentina. Muchas cosas no están reguladas. Nuestro convenio colectivo de trabajo no contempla, por ejemplo, cuáles son esas condiciones. Y algunas cuestiones se pudieron ir trabajando por paritarias virtuales, pero siempre quedó un déficit. Y nosotros, de hecho, que hemos realizado medidas de fuerza al gobierno de Alberto Fernández, porque además tuvimos un retraso salarial con el gobierno de Fernández, que lo primero que hizo fue no reconocernos una cláusula gatillo que habíamos firmado con el gobierno anterior, con el gobierno de Macri. Entonces nosotros dijimos, bueno, no importa, yo te pude haber votado, pero pagame lo que pagane a los compañeros lo que nos debe, porque estamos mal. Y desde allí nunca pudimos tener... perdimos menos, porque luego tuvimos paritarias donde pero siempre perdieron. Pero terminamos más o menos con algún empate, pero nunca recuperamos lo perdido, ¿no? Que ese había sido también un compromiso, eso nunca ocurrió. Y después, cuando asume este gobierno de desquicio, ahí fue, bueno, el sablazo para toda la clase trabajadora. Fue la devaluación, fue la inflación, fue todo lo que pobreza, la pobreza, lo que ya conocemos. Lo que ya conocemos. Quiero hacerte dos preguntas más. ¿Le podés contar a la gente qué representa el hachazo al presupuesto universitario? Que lo que se está discutiendo en este entorno, en este contexto, es tratar de que el Congreso no tenga una posición cipaya o entreguista, y que refrende la posibilidad del sostenimiento presupuestario a la universidad y no darlo vuelta a través de un veto. Quiero que cuentes, en la primera pregunta quiero que cuentes eso. Hay dos aspectos, hay dos presupuestos en defensa para nosotros, mejor dicho, uno en defensa y el otro en oposición, que uno está vinculado con el otro, porque la ley de financiamiento universitario viene concatenada con lo que era un reclamo del presupuesto que el Consejo Interuniversitario Nacional, que nuclea a los rectores de las 61 universidades nacionales, realiza al Poder Ejecutivo anualmente para que se contemple cómo se planifican todos los presupuestos, ¿no? Cada ministerio, cada sector hace su pedido, y en esto el SIN, en su plenario realizado en La Pampa el mes pasado,
elaboró por unanimidad un presupuesto que contemplaba lo mínimo, pero que tenía que ver con una inflación proyectada que era bastante más racional que este 18,3 que termina planteando Milei cuando hizo esa presentación en soledad aquel domingo que nadie lo vio, pero que al otro día lo terminamos leyendo, ¿no? Bueno, ese presupuesto universitario que los rectores reclamaron terminó convirtiéndose para el proyecto de Milei en la mitad. Te insisto, este era un presupuesto austero para funcionar, para poder tener más o menos una inflación que llevara los salarios en esa inflación. La mitad del presupuesto, en un presupuesto donde prácticamente el 90% son salarios, significa que el recorte de nuevo, ¿quiénes lo pagamos? Los trabajadores y trabajadoras. Ergo, ley de financiamiento universitario, que no impacta en las cuentas fiscales, tiene un impacto del 0,14% en el PBI que tenemos, en el PBI proyectado de este año. Y de ese 0,14 es el 0,08 lo que corresponde a aumentos de salarios. O sea, es una cosa que no existe para los números que maneja el gobierno, donde mayoritariamente, obvio, el compromiso es pagar los intereses de la deuda, seguir contrayendo deuda que nadie le da, encima ahora nadie le da, va a mendigar y a sacarse fotos ridículas con personajes en otros lugares, pero nadie le termina dando una moneda más, porque no es un gobierno creíble, porque no es un gobierno confiable, aunque después terminamos asombrándonos, ¿no? Y siempre va un pasito más adelante. Pero bueno, esto es la ley de financiamiento universitario que establece una actualización por inflación desde diciembre de 2003 hasta, desde diciembre primero de diciembre de 2023 hasta el fin de diciembre de 2024 para pagar con retroactividad la equiparación salarial con relación a qué inflación, a la que ellos mismos publican, no a la nuestra o a la que te dice tu bolsillo, la de la góndola del supermercado, la de ellos. Bueno, eso en cuanto a los salarios. Y lo mismo con relación al presupuesto, de lo cual se descuenta, tanto para salarios como para el presupuesto, se descuenta las partidas que ya han sido giradas o los aumentos que ya hubiéramos recibido en todo caso, ¿no? Que justamente hoy a la tarde, ahora a la tarde, y nos enteramos esta mañana, el gobierno convocó, ¿a qué cosa te imaginas que convocó después que hace un montón que no convoca nada? Convocó una paritaria para las 16:30 de hoy. O sea, de esta mañana para las 16:30 de hoy, convocaron a una paritaria salarial docente y no docente. Fueron los compañeros y compañeras que son paritarios de nuestra federación de Conado Histórica, junto con los otros paritarios y paritarias, fueron a esa reunión. Después que se emitieron sendos documentos, estuvo la conferencia de prensa el martes en Buenos Aires, con los rectores a la cabeza, pero con todo el frente sindical universitario, con la secretaria, la presidenta de la FU a nivel nacional y todas las organizaciones estudiantiles, etcétera, etcétera, donde todo el mundo dice qué cosa. ¿Qué desfasaje hay? ¿Cuánto perdieron los trabajadores y trabajadoras? ¿Cuánto perdió en nuestro sector? Y alrededor de un 50% se estima. Nadie habla de recuperar todo en una sola reunión y en una sola mesa. Claro. ¿Cuánto supones que ofrecieron? 6,8. O sea, a los estatales, que les dieron 1%, peor todavía, es indignante, es un oprobio, sobre la pauta de estatales, ellos dicen, para que vayamos recuperando, nos dan 5,8 puntos más. ¿A partir de cuándo? Del 1 de octubre. ¿Por cuánto tiempo? Y capaz que se puede ser solo por octubre. Es un chiste que no causa gracia, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el objetivo? Obviamente, desviar la atención, victimizarse con esto de que Petovelo dice, ¿por qué me dicen que yo no dialogo si yo dialogo? Bueno, ahí claro. Está, convocó para esto y guardate la reunión, ¿viste? Porque va a salir más barato. Bueno, por todo esto, quien se pregunta por qué está de paro la
la familia universitaria, porque hay movilización la semana que viene. Bueno, por todo esto que explicó Claudia con muchísima claridad. Y muchas gracias falta muchísimo, porque faltan las becas universitarias, faltan los fondos para investigación, faltan los recortes, falta el FONID, faltan la garantía salarial y tantas otras cosas que podríamos seguir dialogando, pero bueno, siempre es un gusto hablar con vos y hablamos mucho los dos, así que el tiempo es tirano. No, y digo, que los que se quieren enterar más de todo esto que nos quedó por hablar, bueno, vayan, participen de la movilización y ahí se van a enterar hablando con sus pares o con Claudia, si se la encuentra, que se lo explique ahí en el lugar. Gracias, Claudia. Muchas gracias. Pausa, ya volvemos.